sea, vamos a suponer que tuviera yo, a ver, vamos a hacer un dibujito medio feo. A ver, déjenle bajo así, ándeles. Ah, no resultó lo que quería. Bueno, suponiendo que la parte de abajo no esté, suponiendo, yo puedo tener estas tapas con una parte plana aquí pronunciada, una parte plana. Entonces, ¿cómo se calculan estas tapas? Bueno, ustedes, por ejemplo, esta aquí pues es elíptica. Ustedes pueden tener una más abombada que sería toriesférica, nada más la mitad, acuérdense. A ver, nada más de aquí para arriba. O sea, esa parte, lo de abajo no. Entonces ustedes pueden tener una parte que es recta o plana. Entonces esta parte que es recta o plana no puede exceder este diámetro. ¿Cómo se calculan estas tapas modificadas? Bueno, se calculan igual. O sea, ustedes calculan la toriesférica con las ecuaciones que ya vimos. No sé si ya revisaron que, pues aquí la estuvimos corrigiendo, ¿verdad? Que la corregimos. Elíptica o esférica o cónica y tener una parte plana. Bueno, esta parte no debe exceder este diámetro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si esta tapa, vamos a decir que tiene un diámetro de 10 pulgadas, entonces calculan el diámetro plano, les va a dar como de 2 por ahí, 2 pulgadas. Quiere decir que la parte plana no debe de medir más de 2 pulgadas, ¿sí? Porque entonces, si mide más de 2 pulgadas, pues ya tiende a ser plana mejor y no les va a aguantar la presión. Entonces, ¿sí está claro? ¿Sí está claro? Sordos. Bueno, Profesora, Andrea, Miriam sí, y Yair, que son las únicos que veo. Entonces, vamos a ver tres aquí. Vamos a empezar con esto. Ya habíamos platicado de por qué están así los apuntes, ¿verdad? Que a sus compañeros que les tocó la mitad, pues se los mandamos rápidamente así. Puede ser que lo que yo digo no lo estoy leyendo, sino que como tenía que ser tan, pero tan explicado, por eso lo que les estoy explicando ahorita ya está escrito. No los he cambiado por eso, porque están demasiado explicados. ¿Sí me explico? Entonces va, ahí ven todos mi pantalla, ven los apuntes, ¿le entienden a mi letra? Bueno, entonces voy a tener una tapa cónica y una toricónica. ¿En qué consiste esta diferencia? Bueno, ahí en sus copias ya habíamos visto la cónica. La cónica es exactamente como pues nosotros, por ejemplo, los vasos estos de agua, de papel, un cono, vil cono. Y la toricónica es, a ver si puedo hacer el dibujo aquí bien. Vamos a decir que fuera así, pero, a ver si me sale con pero esta parte está redondeada. Bueno, bien hecho, redondeada, ¿sí? O sea que tengo miren, siempre me sale mejor del derecho. Tengo una parte, redondeada, que sería esta, y una parte que es cono, ¿sí? ¿Para qué me sirven estas tapas? Bueno, normalmente ustedes no tienen un recipiente, o sea, ni acostado ni parado, así, ¿verdad? Con una tapa cónica, o sea, así que esta tapa fuera cónica. Normalmente no las encontramos, así que esta tapa fuera cónica, no. No la encontramos, ni aunque fuera la toricónica, que sería redonda de aquí, ¿verdad? No la encontramos, ¿verdad? No la encontramos, aunque fuera redonda. No se encuentran estos, sino que estas tapas se usan para transición. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el M1 vimos los previos de accesorios?
vimos que había una transición campana, una reducción campana y una reducción bushing. ¿Para qué servían estas? Pues para cambiar diámetro, ¿verdad? Entonces, para eso me van a servir estos. Déjenme ver. Ay, ya había puchado. Para eso me van a servir este tipo de tapas para hacer transiciones. Doble tubo evaporador. Evaporador. A ver, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden que tenemos el evaporador, ¿verdad? Este es el evaporador que nosotros utilizamos. Entonces, no sé si ahí se alcance a ver, si no, ahorita lo hacemos más grande. Aquí tengo una transición, ¿verdad? Esta transición sería una tapa cónica, pero me va a servir para transición. Si ustedes se fijan, es cono. Aquí no tengo curva, es cono. ¿Y qué pasa? Que de este diámetro a este pequeño tiene esta tapa que es una transición cónica, ¿vale? A ver si el otro tiene. No, ay. No, el otro es plano. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una transición cónica. Entonces, y en otros tipos de evaporadores tenemos transiciones cónicas. Entonces, aquí vamos a ver qué dice. Las tapas cónicas no se utilizan como tapa, ¿no? Sino para cerrar tolvas, evaporadores, separadores. Por ejemplo, que es el embudo de separación y que nosotros ya lo conocemos, tiene una transición toricónica, es decir, la que tiene cono con una curva. El embudo de separación. Una botella, ya ven, mi botellita de siempre tiene una transición con una pequeña curva. Entonces dice, tolvas para efectuar cambios de diámetro en recipientes como torres de destilación, hervidores, etcétera. Fondos cónicos para flujos por gravedad, por ejemplo, este es el evaporador. Muchas veces, no sé si han visto que tenemos una manga, por ejemplo, en el molino se ponen unas mangas que vienen así, o sea, está así, y luego está así o sea, por aquí están cayendo, por aquí están cayendo los polvos y por acá sale. ¿Para qué es esto? Simplemente nosotros, ¿verdad? Cuando dice vacía eso ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué es el primer instrumento que se nos ocurre? Pues es el embudo normal. Entonces ya depende de qué tamaño sea el embudo, si yo voy a tener un tipo de cono o un tipo de toricón, ¿va? Entonces, esas son las tapas cónicas. Entonces, aquí viene. ¿Qué dimensión es importante de la tapa cónica? Bueno, el ángulo, si yo tuviera el cono, el ángulo y la longitud, que sería, por ejemplo, aquí en esta parte que no está, por eso la pone punteada, que no está, tiene un ángulo y la parte que sí está o la que conforma el recipiente o lo que ustedes quieran se llama longitud axial. Entonces, esta longitud axial, vamos a suponer que yo tuviera un recipiente aquí, voy a poner otro más chiquito aquí, y yo tengo una tapa aquí cónica para cambiar el diámetro. Entonces, el recipiente de aquí arriba, pues tiene una altura o una longitud, como lo quieran ver, el recipiente de aquí abajo igual, y esta parte es la longitud axial. ¿Sí está claro, chicos? Ahora, Yair, Miriam y Andrea, que son a los que veo. Profesora, por favor. Sí, profesora. ¿Qué? No, y Andrea.
Que si podía repetir, por favor, lo del ángulo axial. ¿Cuál ángulo? Nada más dije que era la longitud axial. Pero A ¿cómo ver, que la parte que ya no, o sea, pues la... es que usted tiene un recipiente aquí y tiene otro para cambiar el diámetro. Vamos a ponerle otro color largo. Y tiene la transición. Entonces, esta parte pues es longitud o altura, como le quiera llamar, esta también, pero esta parte es la longitud axial. Eso Ah, dice. ok, ok, va. Gracias, Si profesor. yo tuviera el cono completo, es decir, que esto si estuviera así marcado, pues aquí forma un ángulo, ¿sí? Aquí no lo tengo porque esta parte no existe, pero ese ángulo es lo más importante. Si ustedes se acuerdan de sus ángulos, esos complementarios y no sé qué diablos, este ángulo es, no me acuerdo si es este, por ángulos complementarios, pero vamos a quedarnos con este ángulo, ¿vale? Entonces, si aquí esta estuviera completa, la voy a poner con otro. Si yo hiciera esta raya hasta acá para hacer el cono, pues aquí tendría un ángulo, ¿verdad? Este ángulo que forma. ¿Sale? Ese es el ángulo que nos va a interesar. Bueno, ahí déjenle quito esto, que no quiere. Va. Entonces, aquí está otra vez igual, ¿verdad? Tengo una parte curva, ya lo había visto. Tengo una parte recta y también tengo un ángulo. Aquí está la figura. Entonces, quedamos que voy a tener que una parte curva, que es esta, una parte recta, que es esta parte, y aparte tengo el ángulo que forma el cono, ¿sí? Si fuera una reducción, pues no tengo esta parte, pero el ángulo lo sigue formando. Entonces vamos a ver qué es lo importante. Si ustedes se fijan, tengo que calcular qué, pues la parte recta, la parte curva, el ángulo y los diámetros. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo se hace esto. Bueno, dice, como podemos ver en la figura, hay dos tipos, de ángulo menor de 30 o de ángulo mayor de 30. ¿Qué ángulo? Pues este. Este es el ángulo que se refiere. Dice, bueno, inciso A, para ángulos menores o iguales a 30, ¿qué quiere decir? Que también incluye el 30 en la unión cono-cilindro. Y el ángulo mayor de 30. En este tipo de etapa aparece una transición curva. Ah, entonces ya vimos una diferencia, ¿verdad? Si mi ángulo es como este, o sea, hasta 30, voy a tener este tipo. Si a mi ángulo es mayor de 30, entonces voy a tener este tipo. ¿Sale? Entonces, ya sé. Por eso les decía que el ángulo es lo que importa. Entonces, ya voy a saber qué tipo de transición pongo. Si esta recta nada más o una recta con curvita, ¿va? Entonces dice, ángulo mayor de 30. En este tipo la tapa aparece en una transición curva en la unión cono-cilindro. Esto hace que el espesor de diseño del cono disminuya. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de este? Que al tener esta curva, pues voy a tener un espesor menor. Dice, por lo anterior, este tipo de tapa se conoce como toricónica. Tapa toricónica, parte cono, parte curva, alfa mayor de 30. ¿Cuál alfa? Otra vez este. Ahí tienen la figura, ese. Dice, el radio de transición ICR deberá ser mayor del 6%. Me regreso aquí. ¿Cuál era el radio de transición? Si ustedes se acuerdan en las tapas, pues era precisamente la curva, ¿verdad? El radio de transición es la curva. Entonces,
¿Cómo voy a calcular eso? Pues tengo que ICR mayor o igual, otra vez aparece esta ecuación donde la habíamos visto en las tapas toriesféricas, ¿verdad? Y dice diámetro exterior de la ceja recta SF y cuando menos 3 veces, bueno, esto. Pero acuérdense que yo aquí que me interesa, pues calcular el espesor, entonces esto no lo voy a tener. Normalmente tengo esto. Para calcular ICR voy a tener 0.06 veces el diámetro externo. Como ya mencionamos, estas tapas son cono y curva, o sea, dos partes. Parte del cono se calcula así. Aquí ya no me va a interesar para estas. ¿Por qué estoy viendo primero estas? Porque son más sencillas. Ya no me va a interesar, ya se me fue el avión. Ya no me va a interesar una ecuación si es diámetro externo o interno, porque al dividirse en dos partes voy a tener dos diámetros. Uno, que es o sea, el diámetro que sería del cilindro o donde está sujeta el diámetro. Este sería un diámetro. Y el otro que forma, pues, la parte que tengo aquí recta, ¿verdad? Este diámetro con la parte recta, ¿sí? Entonces, este diámetro, a ver si se puede poner en rojo. Espérenme un segundo. Bueno, entonces este diámetro, este rojo, si se fijan, pues es diferente al diámetro del recipiente. ¿Por qué? Porque la curva está más para acá. Entonces, este diámetro lo están llamando diámetro I, o perdón, diámetro 1. Vamos a ver qué significa ese diámetro 1. Ese diámetro 1 es diámetro efectivo, como se observa en la figura, diámetro efectivo. Entonces, aquí para calcular el espesor de esa transición, no me interesa si me dan diámetro interno o externo. Yo tengo que calcular un diámetro efectivo, por eso nada más tienen una ecuación. Entonces, el diámetro efectivo se calcula con el diámetro interno menos 2 veces el ICR, ¿va? Entonces, por 1 coseno de alfa. Entonces, ¿qué tengo que conocer aquí? Pues el diámetro interno y el externo, obviamente, porque si no conozco el externo, pues ¿cómo calculo el ICR? Entonces dice, diámetro interno igual al externo menos 2 veces el espesor del cilindro. El ángulo, ¿cómo voy a calcular el ángulo de la parte cónica? Es decir, ¿cómo voy a calcular este ángulo? O se calculan igual. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, por la longitud axial, por eso era tan importante que supieran cuál es la longitud axial. Aquí le puse A, diámetro mayor, y B, diámetro menor del recipiente, porque si le ponía diámetro externo, diámetro interno, se iban a hacer bolas. Entonces, es el diámetro más grande, así de fácil, menos el diámetro más pequeño entre dos del recipiente, no lo olviden, entre la tangente de alfa. Entonces, si ustedes conocen el ángulo, pues ya no necesitan esta ecuación. Si no conocen el ángulo, pues de aquí lo pueden despejar. ¿Sale? Entonces aquí está una figurita medio exagerada y fea, porque no me salió. Esta parte debía ser recta, ¿verdad? Pero el diámetro A es el mayor, el diámetro B es el menor y esta parte es la longitud axial. Aquí sí está bonita, ¿verdad? ¿Cuál sería la longitud axial aquí? Pues sería
ya sea de aquí a acá, o si no tengo esta parte, pues de la parte que tenga a esta parte. ¿Sale? Luego, esa es para calcular el cono. O sea, ahorita estoy calculando esta parte nada más, esta parte nada más. Ahorita nada más calculé esta parte, nada más esta, ¿sale? Nada más esa parte. Ahora, ¿qué me faltaría calcular? Pues las curvas. Vamos a ver cómo se calculan las curvas. Dice, parte curva, se calcula semejante a la tapatoria esférica, solo que se utiliza el radio de curvatura equivalente. ¿Cómo es el radio de curvatura equivalente? Bueno, se calcula así. El diámetro efectivo entre 2 cosenos de alfa. Y entonces ya lo puedo calcular. La transición curva es PRC, o sea, este radio, por W. W ya lo saben sacar. Se saca como en la teoría esférica. Entre 2S menos, bueno, eso. Y aquí viene un ejemplo. ¿Sale? Aquí ya está resuelto el ejemplo. Diseña la reducción de diámetro para una torre que trabaja 45 libras por pulgada cuadrada y una T máxima con longitud axial no mayor de 65, unión tope simple, como hemos trabajado siempre. Primero pongo mis datos. ¿Me está dando cuál? Diámetro, diseña. Bueno, los datos que me da son los diámetros externos, ¿sale? Entonces tengo diámetro externo, material, S que saqué de las tablas, la eficiencia con lo que me dice aquí de tope simple y una C. Y entonces vamos a hacer tapatoria esférica. Calcular el ángulo. Dice dato del problema. O sea, si tiene la longitud axial, pues ya fácil la saco. Despejo alfa, ¿verdad? ¿Cómo la despejarían? Pues de acá. Fácil, este despeje está fácil. De aquí lo paso para acá y este para acá. Si no tuviera uno de los diámetros y la longitud y el ángulo, sí, pues también lo puedo sacar de esta ecuación. Por eso es muy útil esa ecuación. Entonces, dice que lo despeja de ahí y me da 0.8846. Tangente de alfa me da esto. Si ustedes sacan el ángulo, les va a dar 41.5, ¿verdad? Dice, por lo tanto, alfa mayor de 30, usar transición cónica. Sí, ¿verdad? Aquí está de volada. Entonces, calcular el diámetro efectivo. Paso número 1. Diámetro efectivo es igual al diámetro interno menos 2 ICR. Entonces, habíamos que decir que ICR, ¿verdad? Pues la tengo fácil. Aquí me da el diámetro. Entonces dice, aquí vamos a necesitar, ya ven como les digo, lo repite. ICR para las condiciones de la transición sabemos que ICR es igual a 0.06 veces el diámetro. Entonces, lo vamos a calcular así. ¿Por qué con el diámetro mayor? Pues porque la unión está en el diámetro mayor, ¿verdad? La de la curva está en el diámetro mayor. Entonces, ahí lo vamos a calcular con el diámetro mayor. Entonces, ya tengo ICR, que es este. ¿Sí? Lo saqué de acá. 10.2 dice, calcular el espesor del cilindro para calcular el diámetro interno, ¿verdad? Pues sí, me faltaba. Entonces, ¿de dónde saqué esta ecuación? Pues esta ecuación la sacamos de los recipientes de presión interna. ¿Sale? Es la ecuación para el diámetro mayor. Perdón, para diámetro del cilindro. Entonces, aquí la estoy sacando. 75, que es la presión. 85, que es el radio. S, E,
Y esto es de la ecuación. Saco el espesor. ¿Cuál? Pues todos, ¿verdad? Quedamos en que los íbamos a necesitar todos. Y entonces yo ya puedo calcular el diámetro interno, que es el diámetro externo, menos 2 veces el interno. ¿Sí está bien o me equivoqué? ¿Cuántos 5/8? ¿Me equivoqué? A ver. 5 entre 8. No, Punto no me equivoqué. 625. Este 5/8, ¿verdad? Este 5/8 es ese. Entonces, este va a ser el diámetro interno. Entonces ya puedo calcular el efectivo, que sería el diámetro interno menos 2 veces ICR por 1 menos coseno del ángulo, que ya lo sacamos por allá arriba, y me da ese resultado. Hasta aquí está claro. Repito otra vez, tengo mis datos, veo qué datos tengo. Entonces, como lo hicimos con las tapas, calculo la presión, calculo la temperatura. ¿Qué otros datos puedo necesitar? Pues el ángulo, para saber, ¿para qué quiero el ángulo? Pues para saber si es esta o es esta, ¿verdad? De antemano sabíamos que nos iba a dar esta porque es el ejemplo que estamos haciendo, pero así se hace. Entonces, calculo el ángulo con esta ecuación. Como esta sí la conozco, pues despejo de aquí el ángulo. Entonces vamos a ver. Diámetro grande, diámetro chico entre 2, entre la longitud axial. Entonces de aquí lo saco el ángulo que me da casi 42. Como es mayor de 30, pues es una transición curva y cono. Entonces, para calcular el cono primero, necesito diámetro efectivo. Esta es la ecuación. Entonces, vamos por partes. Calculo el ICR y necesito el diámetro interno, pero el problema me está dando el externo. Entonces, necesito calcular el espesor para calcular el interno y luego el efectivo. ¿Hasta aquí está claro? Andrea, Yair y Miriam. Es a los que veo, por eso es a los que les pregunto. ¿Está Sí, claro? Sí, profesora. Sí, no, sí, sale. Gracias. Bueno, ya tengo el diámetro efectivo. ¿Ahora qué hago? Pues, si ya tengo el diámetro efectivo, vamos a ver qué sigue. Diámetro efectivo. Ya puedo calcular. ¿Dónde estaban las ecuaciones? Sí, ya puedo calcular el cono, ¿verdad? Tengo la presión, el diámetro efectivo, el ángulo y esta parte. Entonces, eso es lo que hago. Calculo, bueno, es que esta es para la parte curva. Déjenme, parte cónica se necesita, ya, pero. ¿Y aquí lo calculé? ¿Me lo brinqué? Bueno. ¿Me lo brinqué? ¿Me brinqué la parte del cono? ¿Sí? ¿No la ven por ahí? TS, ay, me la brinqué y nadie me dijo nada bueno. Sí, me la brinqué. No, acá están las dos. Entonces ahora, ya estos datos ya tengo completos para calcular el cono. Ahora para calcular la curva necesito el RC. Como ya tengo el diámetro efectivo, que lo saqué aquí, ya nada más saco el RC con 2 coseno de alfa y ya lo saco. Ahora sí, dice, para la parte cónica se necesita W. Ese ya lo saben sacar. Si tienen RC y tienen ICR, pues calculan esto y se van a la tabla 4.2 y ya de ahí lo sacan. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí. Gracias. O calcúlalo, esta ecuación también se las di. Pero pues es de volada en las tablas, ¿no? Bueno, entonces ya tengo mis dos ecuaciones para calcular el cono y para calcular la transición curva. Entonces ya nada más sustituyo todos los datos que calculé antes. Si se fijan, el cono me da de 3/4.
la transición me da de 5 octavos. ¿Cuál van a utilizar? Bueno, ojo, mucho ojo. Como acá, ¿dónde? Ay, ¿dónde está? Acá. Como acá calculé el cilindro, ya vi que para el cilindro mayor es 5 octavos y la transición curva, ¿dónde está? Ay, y la transición, me da 5 octavos, entonces voy a usar 5 octavos para todo. O sea, aquí ya no va a ser 3/4, va a ser 5 octavos para todo. Es decir, que mi transición va a quedar que sería, vamos a dibujarle el cilindro. Que sería mi cilindro, ¿verdad? Bueno. Acá estaría el cilindro. Ay, bueno. Acá estaría el cilindro con su diámetro interno, diámetro externo, etcétera, etcétera. Chueco, pero ahí está el cilindro. Ven. Va a ser 3/4, 3/4 y 3/4. ¿Va? Entonces, 3/4 para todo. ¿Sí está claro, enanos? 5 octavos. 3/4. ¿Cuál 3/4? 7 octavos. Díganme, ¿por qué no me corrigen? Sí, ¿Cuál es la de la transición? Sí, 5 octavos. Y 5 octavos del cilindro, todo va a ser 5 octavos. ¿Sale? Todo va a ser 5 octavos mi recipiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros supusiéramos que esta transición fuera esa, entonces sería 5 octavos y 5 octavos la transición y por ende, pues sería 5 octavos el de abajo. ¿Sí está claro? ¿Dudas? 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 No, perdón. Va. No, profesora. Bueno, ahora, ese es para la transición. Si se fijan, el espesor es igual al del cilindro, 5 octavos. Entonces, todo será 5 octavos. Bueno, ahora, ¿por qué lo dejé para después el inciso A? Porque hay que calcular más cosas. Entonces, me voy a ir despacito. Por favor, si no me explico, si no me doy a entender, si cualquier duda, pregunten. ¿Va? Pero pregunten ahorita, ¿no? Que se esperan a que acabe la clase, pues ya esa hora ya se me olvidó. Sale. Entonces, espesor. Para el cono, sí va a haber dimensiones internas y externas. Esa es una primera diferencia. Dimensiones internas y dimensiones externas. Entonces, tengo 1 y 2 ecuaciones para el cono. ¿Qué quiere decir? Que si mi transición es ahora sí como esta, que es completamente cono, sí va a haber dimensiones internas y dimensiones externas. ¿Va? Entonces vamos a ver cómo se calcula eso. Son formulazos. ¿Sí ven? Son formulazos. No tienen. Aquí viene un ejemplo. No tiene la mayor complicación. Nada más dice diámetro mayor, diámetro menor. ¿Y ya qué quiere decir? Que aquí 116 y 92, ¿va? Entonces quiere decir que si fuera pues mide 116 y ¿qué? 92. Y ya. Sí. Esos son los datos que les están dando ahí. ¿Qué más datos? Pues la presión, para que saquen la presión a la que va a estar, la temperatura, la eficiencia, la corrosión, etcétera. El material, obviamente el evaporador, pues es de acero inoxidable, pero para que la vean, dice. Ahora, no sabemos el ángulo.
Pero sabemos que para esta transición, a ver qué dice el problema. Diseñar la reducción de un evaporador de material tal, radiografía tal. Si se fijan, no me dice la longitud axial, ni me dice el ángulo, ¿va? Aquí no tengo ningún dato, entonces, ¿cómo le hago? Pues así, sabemos que el ángulo alfa, dice, ahora no sabemos el ángulo, pero sabemos que para esta transición un ángulo máximo es de 30, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que el inciso A decía, aquí, inciso A, ángulo menor o mayor de 30, o sea, máximo vale 30, ¿sale? Entonces, en el problemita que nos está planteando no nos dice el ángulo, entonces, como el problema sí dice la reducción de un evaporador y no me da mayor dato, entonces yo voy a suponer que el ángulo es de 30, ya que desconozco también la longitud axial, ¿verdad? Entonces ya está de volada. Aplico la ecuación porque ¿qué diámetros me dieron? Los internos, calculo el diámetro interno y ahí está mi diámetro. Se calcula con el diámetro mayor, ya que de esta unión con los cilindros será el mayor espesor, como lo vimos en la de antes, ¿verdad? Entonces no tengo problema. Aquí, ¿cuál uso? Pues el 116 y calculo mi espesor de aquí y ya, está de volada, ¿verdad? Dice, pueden comprobar con el diámetro menor. O sea, ¿qué hacen? Pues, en vez de 116 ponen, ¿cuál era? 92 y ya ven lo que les da. Se supone que debe de dar menor. A ver, ¿quién la hace, por favor? Esta ecuación, pero en vez de 116, 92, porfis. Sube, mami. Súbete, mami. Súbete. Ándale. No estés viendo feo a Mauti. Súbete, mami. ¿Qué le pasa, señor? Ya, ay, ya los borré. ¿Quién sabe qué hice? 92, ya, ¿verdad? ya aparecieron. ¿Cuánto de da, Arturo? Ay, ¿quién sabe qué hice? Acá está. ¿Cuánto le da? 0.6728. ¿Cuánto? 0.6728. O sea, es menor, ¿verdad? Entonces, si usted quisiera saber, porque tiene diferentes, ¿qué hace? Pues saca el del cilindro y ahí ven cuál van a utilizar. ¿Cuál utilizarían? Pues si me salen los 4 diferentes, o sea, el del cilindro menor, o sea, vamos a decir, que tengo, aquí me da de 1. El cilindro mayor me da de 7 8. El cilindro menor me da de media. La otra parte o sea, el cono va a ser de 1, entonces tengo media, ¿qué dije? 3/4 y 1, vamos a decir. ¿Cuál utilizarían? Pues ahí ya veríamos, ¿verdad? ¿Qué me sale más barato? Obviamente me va a salir más barato el de media, pero no sé si me aguanta la presión. Entonces yo lo que haría, no sé ustedes, porque como les dije en el examen, tienen que formarse su criterio. Utilizaría el de en medio y ya, ni tan caro ni tan barato, ¿va? Pero todo depende del cilindro mayor, por eso lo estamos calculando con el mayor. Bien, la discontinuidad que presenta esta transición, ¿qué es eso de la discontinuidad? Bueno, en la foto más que nada es donde más la apreciamos. Si ustedes se fijan recto, ¿sí ven mi dibujo? Mi foto, entonces está Sí, recto aquí, y luego ¿qué? Y luego viene el cono, y luego recto y recto, ¿sale?
¿A qué se refiere con la discontinuidad? ¿De qué color se verá bien a veces de negro? A que esta unión y esta que está recta, como sea en el otro que sí le pone una curvita, ¿cómo les decimos? Como que suaviza, ¿verdad? Los esfuerzos de la unión, pero como aquí está recto, sufre un esfuerzo, es a lo que le llama la discontinuidad, porque es recto y luego el ángulo y luego un ángulo otra vez para que vuelva a ser recto. Eso, o sea, aquí está pues soldado por partes, pero imagínense si fuera una sola pieza, ¿qué va a pasar? Pues en una sola pieza el hecho de que viene recto y luego se meta, forma ahí una serie de esfuerzos y no sé qué diablos que vieron en fenómenos. Denme un minuto. Gracias. Ay, gracias, chicos. Dice, la discontinuidad que presenta la transición en la unión cono cilindro produce una concentración de esfuerzos, compresión en el cilindro y presión interna ocasionada en la flexión, ¿verdad? Entonces ahí se los enseño en la foto, aquí se los enseño con un dibujito feo. Por lo que se necesita aumentar la resistencia en la unión utilizando un anillo de refuerzo. Entonces, aquí lo puse con rojo. Si no se alcanza a ver, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo esto y luego viene para allá y luego viene para acá. Entonces, ¿cómo vamos a reforzar eso? Pues aquí le vamos a colocar, ay, a ver si me sale el dibujo, le vamos a colocar un anillo de refuerzo, si es como los parches que les ponían en las rodillas a los niños o con los codos, hagan de cuenta algo así, un anillo de refuerzo. Cuando estaba, bueno, ahora sí me quedó, pero chueco. ¿Sale? Aquí está con rojo, entonces ahí lo pueden ver. Como el parche ese va a ser el anillo de refuerzo. ¿Sale? Entonces hay que calcular ese anillo. Eso es lo complicado de la transición cónica, porque si ustedes vieron, pues calcular el espesor no tiene ningún chiste, nada más es aplicar la ecuación de interno o de externo. Pero donde me va a complicar el asunto es para calcular este anillo de esfuerzo. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Dudas, algo de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Preguntas antes de que me cambie a otra cosa? ¿Preguntas? El banco parece fuente. No. Esperen. ¿Dudas? Chequen, por favor, dudas. A ver. ¿Dudas, enanos? Por Sí, yo favor, tengo dudas. pregunten, luego se confunden toda la vida. Dígame, señorita Anita. En el primero había A tres. ver, a ver. ¿Cuál es el Bueno, primero? el ejercicio número 1 que vimos. El de la tapa toricónica. Sí, teníamos 5 octavos, 3 cuartos y 5 octavos. A ver,
5 octavos, 3/4 y 5 octavos. ¿Dónde? Es Ajá, en un este, poquito ¿verdad? más- Sí, sí, un Aquí. poquito más abajo. Es en la página 7. Tengo 5 octavos, Ajá, que ahí es yo del no, cilindro. no supe bien cuál se elige o cómo. ¿Qué? Es que, o sea, sí sé sacarlos, pero no sé qué dijo que. Este es para el cilindro. Esta Ah, ok. ecuación la vimos al inicio de la Ajá, unidad. sí, sí, sí. Ah, Pero dijo que se elegía uno para todo el cilindro. ya. O sea, Ajá, este es 5 octavos, ¿sale? Es ajá. del cilindro. A ver, mis Sí, dibujos feos. Entonces tiene usted el cilindro aquí y le va a dar 5 octavos, ok. ¿sí? Sí. Luego la transición es que la curva fregada no me sale. A ver, Ah, déjeme ver. Luego la curva viene de las de acá, ¿no? ajá. Esta curva le está dando, bueno, esa me salió recta. ¿Le está dando cuánto? 5 Ah, octavos también, ¿no? ajá, sí. Bueno, le está dando 5 octavos. Y este, que ya sería el cono, bien hecho. Pues el cono bien hecho sí se puede hacer. Que sería el cono. Esta parte del cono tiene otro espesor, ¿no? Ah, el de Tiene 3/4. 3/4. Entonces, ¿cuál va a elegir? Pues si este es 5 octavos y la curva 5 octavos, pues también este va a ser 5 octavos. Porque este se construye de una sola pieza, no puede tener dos espesores. ¿Cómo unirlo? Ah, Y ok. luego con esta ecuación misma que Ajá. tenemos aquí, con esta, con esta misma, si quiere puede sacar el espesor, vamos a poner en azul, puede sacar el espesor de lo que vendría a ser el de abajo, a ver cuánto le da. Entonces, pero ya no es necesario, ¿verdad? Si aquí tiene 5 octavos y la transición es 5 octavos, pues entonces el azulito también va a ser 5 octavos, Ah, ok, ok, sí. ¿sí? Gracias. Ahora, Sí, si sí, lo gracias. tiene que diseñar, pues tiene que calcular todos los espesores y luego ya llegar a una conclusión o tomar su decisión a ver cuál. Esa es una. Ahora, esa es la parte del ejemplo este. Ahora, lo que yo les decía era, ahorita que vimos que nos salió diferente en el cono, que si yo tengo aquí el cono, vamos a decir que este sea otra vez 5 octavos y el cono me da de media y el de abajo me da de 1/4. ¿Cuál va a tomar usted? Bueno, pues lo ideal sería tomar o el del cono o uno que sea intermedio entre los tres. Ahí ya vería usted, pero ya eso ya depende de usted que lo está diseñando o de usted que lo está pagando, cuál es el que va a elegir. ¿Sí? Sí, sí, gracias. ¿Dudas, enanos? O sea, son 27 enanos y nada más Ana tuvo dudas. Qué buena soy o Profesora, qué malos son ustedes. Mande. yo también tengo un poco de duda con eso de los espesores más o menos. Bueno, mm, se calcula en dos partes, ¿no? Una es ¿Cuál? la, O sea, ¿cuál de los dos? ¿El ángulo de 30 o el que tiene? A ver. A ver, ¿cuál de los dos? Este es de volada, nada más tiene que ver si es diámetro interno o externo y ahí están las ecuaciones. Si es este, sí tiene que calcular esta parte, o ya no me salió. Bueno, esta parte, ¿por qué no hace nada? ya Bueno, sí, la parte como del cono y toda de la la curva, parte ¿no? del cono, ahora sí me salió, y la parte de la vuelta o la transición curva. Ahí son dos, ¿sí? Ok, sí, no, sí, era ahí una pequeña confusión que tenía. Ok, Por eso y ya hasta nada aquí más. en la figura, si ustedes se ven, se fijan, también decía TTC
pero para que no se hicieran bolas y conforme a las ecuaciones, yo por eso les puse TC y TT. TC para el cono y TT para la transición, ¿sí? Para que concordara ok. con la figura. ¿Dudas? No, ya de ahí, pues, para ver cuál escogemos, pues primero sacamos el ángulo, ¿no? Entonces, sí, ya. Ajá. ¿Dudas? ¿Nada? Gracias, profesora. ¿Nada, enanos? Bueno. Entonces vamos a seguir 3-2. A ver qué. No tengo la otra. 3-2, 3-3, 3-3, 3, 3-3, 3-3. Editar. 3-3. Publicar. Publicar. Entonces se supone que ya está arriba. Entonces vamos a ver esto de los anillos de refuerzo. Esto es un rollo, ¿eh? Así es que vayan a tomar agua, a echarse a lo que quieran, un café, lo que sea, tienen 15 minutos. Son las 2:06, 15 minutos y nos vamos a enfocar a esto, ¿va? Por favor, enanos, tomen apuntes. De sus apuntes es de donde ustedes pueden sacar todas las preguntas. Entonces vamos a tomarnos un café, un té, a darnos cachetadas para no dormirnos, etcétera. ¿Sale? ¿Tienen qué dije? 15 minutos, va. Ok, profe, gracias. Gracias.